El conflicto, como lo decíamos hace unos momentos, no necesariamente es algo negativo. Hay conflictos que nos ayudan a crecer. Reconocer y aceptar que todos vamos a tener conflictos a lo largo de nuestra vida. Lo otro es reconocer que el otro tiene derecho a estar molesto, que el otro tiene derecho a no pensar como tú. El diálogo, la comunicación, es la principal herramienta para la gestión de conflictos. ¿Cómo crees que podemos vivir mejor? Vivir mejor, más allá de lo evidente, con Zach Torres. El contenido de este podcast es informativo y refleja opiniones personales. No sustituye asesoramiento médico, psicológico ni profesional. Si necesitas ayuda, consulta con un especialista calificado. ¿Alguna vez has tenido un conflicto con tu jefe, tu esposa, tu hermano, tu amiga, tu exesposa y te hubiera gustado haberlo solucionado de una forma más pacífica? Si es así, entonces quédate con nosotros porque el día de hoy nos acompaña Juan Ibarra, constructor de paz. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Zach? Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes. A la orden. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo y estar aquí con nosotros compartiendo este momento y todos los tips, la información que nos vas a dar para justo llegar a una resolución más pacífica en los conflictos que son inevitables en la vida, ¿no? Será un gusto, en efecto, así es. Perfecto. Juan, ¿gustas darnos un breve resumen de la experiencia que tienes? Porque sí, como que a lo mejor esta parte nos queda un poquito en el aire, ¿no? Como que constructor de paz, resolución de conflictos. ¿Qué nos puedes compartir de tu experiencia? Con mucho gusto. Mira, los últimos 15 años de mi vida los he dedicado a acompañar a personas en procesos de solucionar sus conflictos de manera pacífica. Uh-huh. Son 15 años de mi vida en los que he estado enfocado a gestionar, a acompañar a las personas que tienen conflictos interpersonales a encontrar una ruta de solución. Uh-huh. Es lo que he venido haciendo en este tiempo y eso se enmarca en lo que se conoce ahora como cultura de paz. Okay. Eso es lo que vengo haciendo y bueno, es muy satisfactorio poder acompañar, contribuir a que las personas que viven un desacuerdo puedan encontrar una solución o un arreglo a los mismos. Uh-huh. Súper bien, Juan. Te voy a hacer unas preguntas que nos mandaron los seguidores, obviamente de acuerdo a este tema. Y la primera es, creo que lo más difícil es vencer nuestro propio ego y pedir disculpas. ¿Cómo trabajar internamente eso? ¿Cómo trabajar internamente esa situación? Yo tendría que señalar en primera instancia que es fundamental tomar una elección de vida, que es aceptar que existe un desacuerdo, porque técnicamente un conflicto es un desacuerdo entre dos o más personas. Uh-huh. Aunque debemos señalar que hay conflictos de tipo intrapersonal. Voy a poner un ejemplo. Por favor. Cada día, nosotros, tú, el público que nos sigue, tu servidor, tenemos que elegir o decidir varias cosas. ¿Qué desayuno? ¿Qué ruta sigo para el trabajo? Uh-huh. ¿Qué me voy a incluso poner? ¿qué ropa me voy a poner? Eso es un conflicto intrapersonal. Uh-huh. Solamente me involucra a mí. Ok, intra. Uh-huh. Pero hay otros tipos de conflictos donde se involucran dos o más personas, que son los conflictos de tipo interpersonales. Okay. Hay conflictos intragrupales, intergrupales, etcétera, pero me voy a enfocar a los intergrupales. Cuando en una relación personal se tiene que enfrentar un desacuerdo, lo mejor es tener en claro que existe ese desacuerdo. Aceptarlo primero, Aceptar la existencia. Uh-huh. Lo mismo se aplica en otras ramas del conocimiento. Claro. Muy probablemente aquí has tenido a profesionistas de otras disciplinas que te hablan de la importancia de aceptar la existencia de algo. Bueno, antes de reconocerlo, ¿no? Primero identificarlo y aceptarlo. Van de la mano, efectivamente. Uh-huh. Sí. En ese proceso, lo importante entonces es reconocer que existe un desacuerdo, que hay una desavenencia y que esta se debe trabajar. Lo peor que puede hacer una persona al gestionar o manejar sus conflictos con otras personas es cerrar los ojos y pensar que si no aceptan y no reconocen la existencia del desacuerdo, pues este se va a resolver o va a desaparecer de manera mágica. Eso no pasa. No pasa porque negarlo es peor, porque va creciendo, se le llama técnicamente, va escalando el conflicto. Si una persona
derivado de una situación de conflicto con otra o con otras, guarda silencio, impone el silencio, esto no va a contribuir a que se resuelva nada. Y por el contrario, va a tener una carga para él, porque va a significar el reto, el desafío de reconocer en su interior que está el problema, pero también el no tomar la decisión de enfrentarlo, de hablarlo. Entonces, ante la existencia de cualquier desacuerdo, es fundamental el abordarlo, el comunicarlo, el expresarlo, el dialogarlo y el buscar, a partir de la buena fe, construir acuerdos de buena fe. Esto es algo fundamental en nuestra vida. Uh-huh. Y por otra parte, yo te diría que muchos procesos de solución pacífica de desacuerdos o de conflictos, o de controversias, vamos a decirlo también, no necesariamente implica el pedir perdón. Okay. Pero en algunas ramas sí, uh-huh. En algunos campos sí. En la solución pacífica de conflictos no necesariamente el perdón está presente, pero hay algo que se puede semejar al perdón y que es el hecho de abordar en forma conjunta la problemática, la conflictividad y buscar cómo resolverla de manera pacífica. Eso puede ser incluso mejor que simplemente dar un perdón o, en su caso, ofrecer alguna disculpa. Ok, perfecto, Juan. Me pareció muy interesante varios puntos que tocaste. Ahorita los vamos a ir desarrollando un poquito más. Pero vámonos con la segunda pregunta, que es... Viene. Parece que a mi jefe le encanta armar mitote en la oficina. No es que sea un conflicto en específico, pero a veces él los inicia sin sentido. En este caso, ¿qué puedo hacer? Los conflictos son inherentes a la naturaleza humana. Uh-huh. En la escuela, en el hogar, en el trabajo, en el vecindario, en la comunidad, en el condominio, en el grupo de amigos, van a existir conflictos. Entonces, para empezar, debemos tener muy en claro que en nuestra vida nos vamos a enfrentar a una serie interminable de conflictos. Lo importante no es simplemente decir, bueno, ya se van a presentar los conflictos y ¿qué voy a hacer? Uh-huh. ¿Y ahora qué? No. Ahora, ¿cómo los gestiono? ¿Cómo los enfrento? Y cómo encuentro un camino pacífico y colaborativo para resolverlos. Uh-huh. De hecho, iba a traer hoy a un invitado que nunca ha tenido un conflicto, pero era difícil traerlo porque en los últimos años está en un panteón y durante esos 10 años que tiene de fallecido, pues no ha tenido ningún conflicto. Ya lleva una racha. Lleva una racha de 10 años sin tener un conflicto. Pero fuera de él o de otras personas, pues en realidad todos los seres vivos o todas las personas que estamos vivas vamos a enfrentar un conflicto. Y si me permites, voy a comentar un ejemplo muy sencillo. Uh-huh. A la persona que dice que probablemente en su ambiente laboral se da un conflicto originado por su jefe, por algún superior jerárquico, yo le diría, bueno, incluso hay conflictos para organizar una convivencia. Vamos a pensar en las posadas de fin de año. En ese ejercicio pensaríamos que no necesariamente se tienen que presentar desacuerdos. Y sin embargo, hay muchos desacuerdos. Que si lo hacemos el viernes por la tarde, que si lo hacemos el sábado. ¿Y por qué no mejor la banda o un mariachi o un DJ, como le llaman ahora los jóvenes? Tamales o pozole. Tamales o pozole, etcétera, etcétera. Y en cada uno de estos temas que estoy señalando hay un desacuerdo, porque algunos preferirán el pozole, otros preferirán los tamales, quizás para otros la música agropecuaria, que así le llaman algunos, es lo ideal, pero otros preferirán el mariachi, de tal manera que en cada uno de esos puntos se tiene que negociar y encontrar una salida. Uh-huh. Es un ejemplo de un desacuerdo. No necesariamente todos los desacuerdos implican dolor o implican sufrimiento. Hay desacuerdos que incluso pueden ayudarnos a mejorar. Pongo un ejemplo. Cuando seguramente iniciaste este proyecto que está muy agradable, que es muy interesante. Gracias. Seguramente pensaste en otras opciones. Y finalmente tomaste una decisión, que es esta. Entonces tuviste un conflicto intrapersonal
que finalmente te permitió decidir hacer este proyecto. Así son muchas cosas. Y regresando al ámbito laboral, es un grupo de personas. Y en un grupo de personas, en una comunidad de personas, va a existir permanentemente una serie de conflictos. Lo importante sería que en ese ambiente laboral hubiera una cultura de gestión del conflicto pacífica, donde todas las partes involucradas pudieran expresar de manera respetuosa pero clara qué les afecta, qué les molesta y además cómo pueden, en su caso, construir un mejor ambiente laboral. Esto sería lo óptimo, lo ideal. Y bueno, yo le diría a la persona que te formuló la pregunta, que es muy interesante, que quizá ella podría tomar la iniciativa de presentar en su ámbito laboral una propuesta. Oigan, la existencia de conflictos va a ser permanente. ¿Por qué no generamos un espacio para transformar esos conflictos en algo mejor? Acuerdos, ¿no? Acuerdos negociados, acuerdos pacíficos, acuerdos donde todos los involucrados puedan expresar o puedan aportar alguna idea que permita encontrar mejores caminos para esa situación que están compartiendo. Súper bien. La última pregunta que nos mandaron ¿es siempre posible llegar a un acuerdo? ¿O hay casos en los que lo más sano es simplemente aceptar que no hay solución y alejarse? No en todos los casos puedes construir un acuerdo, pero yo diría que cuando construyes los acuerdos, cuando en ese proceso de construir acuerdos vas aprendiendo que es mejor trabajar en la construcción del acuerdo, porque un buen acuerdo implica que todos los involucrados ganen. En nuestro país, en nuestra cultura, existe un refrán que dice: más vale un mal acuerdo que un mal arreglo que un buen acuerdo, algunas situaciones. Pero ¿por qué no cambiar el rol y decir: más vale un buen acuerdo que un mal arreglo? ¿Es complicado a veces encontrar rápido la solución o los acuerdos? Sí, porque hay conflictos muy especiales y conflictos que implican muchas dimensiones del ser humano. Pero es importante saber que si las personas adquieren la cultura de la negociación y de los acuerdos, van a fortalecerse. Y ante cualquier desacuerdo que enfrenten en la vida, ante cualquier controversia que vivan, en cualquier ámbito, en el escolar, en el laboral, etcétera, en el comunitario, pues van a saber que hay caminos para construir acuerdos y que estos caminos hacen que haya un crecimiento personal y un crecimiento comunitario de grupo. Estoy de acuerdo. Y yo insisto en algo, no necesariamente todos los desacuerdos van a terminar en una negociación exitosa donde todo mundo contribuya a un arreglo, pero la gran mayoría sí permiten llegar a construir acuerdos de beneficio común, acuerdos donde se involucran todos los grupos o todos los interesados, y eso hace, insisto, que se aprenda a transformar, a gestionar, a construir un mejor escenario que el que tenían. Es un proceso que requiere diálogo, sí, que requiere buena voluntad, que requiere disposición o ganas para entrarle al tema, y sobre todo requiere buena fe y voluntad para decir: a ver, existe el conflicto, cada quien piensa y siente respecto de esta situación algo, hay que expresarlo, pero entre todos podemos construir algo muchísimo mejor. Si me permites, te voy a poner un ejemplo. Por favor. Hay una referencia muy interesante que he expuesto en algunos diplomados, en algunos cursos y en algunos talleres especializados. El hecho es el siguiente. Eran dos personas que tenían una relación de mucho tiempo, una relación interpersonal, donde uno de ellos era el dueño de un inmueble, de un departamento, y el otro era su inquilino. Esa relación contractual, esa relación personal, tenía como 10 o 15 años de existir. De tal manera que además de la relación arrendador, inquilino, propietario e inquilino, se había establecido una relación personal, no digo de una gran amistad, pero sí de una cercanía, de un conocimiento. Y entonces
en cierta ocasión se presenta el dueño del inmueble, el dueño del departamento, le dice, oye, con todo y pena, pero ¿sabes qué? Ya no te voy a poder seguir rentando. Obviamente la pregunta de su amigo fue, oye, pero ¿por qué no te he fallado? He sido el más comprometido con el pago puntual de la renta, te tengo tu departamento bien cuidado, etcétera, etcétera. Ujú. El dueño del inmueble, el dueño del departamento dice, bueno, ciertamente reconozco todo eso, pero ¿sabes qué? Necesito que me lo desocupes porque el local que yo rentaba para mi negocio me lo pidieron. Y los únicos espacios que he conseguido para trasladar toda mi mercancía, todos mis equipos, pues son pequeños. Y entonces necesito almacenar cosas en el departamento. Empezaron a platicar y más allá que la persona que ocupaba el departamento se sintiera molesto, se sintiera indignado por el tiempo que tenían de conocerse, empezó a preguntarle, oye, ¿y entonces ya también te pidieron el local donde tenías tu negocio? Sí. ¿Por qué rumbo están? Le preguntó. Fíjate cómo empezaron a explorar, A dialogar. a comunicarse. Ujú. Cualquier persona diría, bueno, ¿qué le importaba Sí. al otro donde Qué tenía su metiche. negocio? Pero el diálogo y la comunicación generó un producto muy interesante, información. Le dijo finalmente el que tenía el local en su negocio, que tenía mejor dicho, su negocio en un local que le habían pedido, le dice, mira, pues mi local está por tal rumbo. Y le dice el que ocupa su departamento, ¿sabes qué? Pues justamente tengo un pariente, tengo un primo que tiene un local por ahí, vamos viendo. Y entonces platicaron, hicieron una triangulación fabulosa a partir del diálogo, a partir de la comunicación, a partir de que actuaron de buena fe. El que tenía su negocio en un local donde le habían pedido que se ocupara, pudo encontrar un mejor espacio, más grande incluso. Como ves, en esta pequeña historia, el dueño del departamento no quería el departamento por sí mismo, ¿no? Su necesidad no era que se saliera su conocido, su amigo. Él tenía espacio, él tenía la necesidad o el requerimiento de contar con un poco más de espacio para almacenar cosas. El departamento no estaba construido para almacenar. Y además el espacio del que dispone un departamento no es tan grande como para almacenar muchas cosas que a veces un negocio tiene. Finalmente, después del diálogo, de la comunicación, se dio un acuerdo ganar-ganar, porque al dueño del departamento le interesaba mantener la renta de ese departamento, porque lo rentaba a buen precio, pero además con la intervención de su inquilino, amigo, encontró un mejor lugar, un local más grande donde pudo montar de nueva cuenta su negocio y en mejores condiciones quizás que en el local que le habían pedido. Ahí los dos construyeron algo mejor. Y así en muchos problemas que se presentan en nuestra vida, en muchos desacuerdos, si sumamos, se multiplican las posibilidades de que los acuerdos sean benéficos para todas las partes. Sí, y aquí pienso o identifico dos puntos claves. Bueno, hay muchas cosas, pero yo rescato, primero que nada, el tema de entender la perspectiva o el lado de la otra persona, ¿no? Porque luego le podemos dar una interpretación errónea o que pensamos que va con mala fe o con dolo o que lo están haciendo por fregar casi. En este caso, pues obviamente entendió el porqué y le ayudó. Y la otra parte que se me hace también muy importante es el tener la voluntad, justo como dijiste. Creo que cuando no tienes la voluntad, o sea, no hay, creo que conversación, arreglo, ni con calzador puede entrar si no hay voluntad, ¿no? Atinado lo que acabas de decir, mi estimado Zach. Mira, el diálogo es una herramienta poderosísima. Y en efecto se requiere voluntad para hablar de la problemática que comparten. Porque finalmente los desacuerdos, los conflictos, las controversias se comparten con otros. Lo interesante es pasar de compartir un problema a construir una solución entre todos de manera colaborativa. Ese es el reto. Y eso es lo que a veces no se puede lograr cuando directamente dos personas quieren hablar del tema. Pero antes, quiero decirte que lo que tú expresaste
El tratar de entender lo que el otro piensa, lo que el otro necesita, se traduce en algunos campos como empatía. Ujú. Empatía no es necesariamente sentir lo mismo que el otro, es respetar sus sentimientos, es respetar sus emociones, es respetar su punto de vista, escucharlo para ver en esa información, en esa comunicación que te transmite, cómo puedes encontrar elementos en común que puedan permitir el que se engarcen, el que se den dos sumas que produzcan acuerdos de valor para ambas partes o para todas las partes. Ujú. Eso por un lado. Por otro lado, tú estabas señalando algo también muy, muy interesante. Mira, número uno, tenemos que reconocer la existencia del conflicto, tenemos que gestionarlo, tenemos que encontrar caminos y sin lugar a dudas, esto es mejor que pensar siempre lo peor del otro. No podemos ir por la vida nada más suponiendo o tratando de imaginar o tratando de adivinar las intenciones de los demás. Que por lo general nos las imaginamos para mal, ¿no? Siempre, por lo general tenemos bueno, no sé si hablo por todos o por mí nada más, pero como que siento que tendemos a pensar lo peor, como para prepararnos para lo peor, ¿no? En efecto, podríamos decir que es generalizado. Ujú. Sobre todo cuando compartes un desacuerdo Exacto. que no es grato para alguna de las partes, casi siempre hay una carga negativa. Ujú. Si el muchacho, si el joven que ocupaba el departamento hubiera adoptado la actitud poco constructiva que acabas de señalar, Zach, hubiera dicho, pues qué mala onda, yo tengo 10, 15 años pagándole puntualmente, es más, cuando me ha pedido el incremento de la renta, se lo he dado sin problema alguno, la tengo bien pintado, lo tengo bien decorado, qué mala onda, él trae algo. Y sin embargo, en el ejercicio que es real, no se quedó a especular ni a adivinar intenciones. Eso es imposible. Hasta el momento no conozco a nadie que realmente pueda adivinar o pueda, a través de un ejercicio de imaginación, descubrir lo que el otro en realidad quiere. A lo mejor latina, ¿no? Por casualidad. Podría ser, pero es muy rarísimo. Sí. La mejor forma de entender lo que quiere o necesita una persona, pues hablar y preguntarle. Ujú. El que no habla, Dios no lo oye, ¿no? Dice el dicho también. Eso es muy cierto. Ujú. Y en un conflicto interpersonal, tienes que hablar. Tienes que decir, oye, yo siento esto por esto, y quisiera que ya no pasara esto. Ujú. En una relación de noviazgo, por ejemplo, si el hombre se caracterizara por ser impuntual, pero la chica o la otra persona no manifiesta su inconformidad, no le dice, oye, pues me llevo muy bien contigo, pero yo te pediría de favor que no fueras tan impuntual, porque sabes que yo hago lo posible para llegar puntualmente. Ujú. Y de esa manera aprovechamos mejor el tiempo, yo tengo pocas horas para convivir contigo, y si no las aprovechamos en conversar a un lugar agradable, pues estamos desperdiciando nuestra oportunidad de convivir. En fin, lo tiene que expresar. Sin embargo, si solamente se enojara, si guardara silencio, tratando de castigar al otro, pues ni ella va a sentirse bien, ni el otro va a entender por qué está enojada o molesta. Ujú. Hay que expresarlo. Y por otra parte, te diría, Zach, que hay algo que es muy cierto. Cuando normalmente escuchamos la expresión conflicto, le asignamos valores negativos de dolor, de sufrimiento. En los ejercicios que se realizan con grupos para que identifiquen el significado que en ese grupo tiene la expresión conflicto, casi todos hablan de dolor, de sufrimiento, de violencia incluso. Y no necesariamente eso sucede. Ahorita se expresa probablemente en su mayoría la gente de esa manera. ¿Por qué? Porque es la construcción social de ese concepto. Es lo que la sociedad ha vendido. Siempre que se habla de conflicto en un medio escolar, se habla de algo malo, o incluso es una expresión que en algunos medios se procura evitar expresar.
porque suponen que eso no es adecuado o no es positivo. Pero el desacuerdo, la situación de conflicto va a estar ahí. Ujú. El conflicto, como lo decíamos hace unos momentos, no necesariamente es algo negativo. Hay conflictos que nos ayudan a crecer. Hemos escuchado historias de personas que, perdiendo un empleo seguro, emprendieron, hicieron un esfuerzo y al final tuvieron a lo mejor mayores satisfacciones en el ámbito personal, profesional o económico. Ujú. No digo que sea una regla, pero yo digo que sí se da. Y entonces debemos pensar que quizás en algunos casos, o en muchos casos, si lo ves bien, la gestión del conflicto te va a hacer mejor persona, te va a ayudar a mejorar como ser humano para saber cómo vas a gestionar esos desacuerdos cuando se presenten en tu vida. Ujú. Sí, estoy de acuerdo contigo en esta parte en la que justo en los momentos difíciles, en los momentos duros, yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Como que le buscamos la solución y justo nos vemos después en una situación, en un escenario mucho más favorable en lo personal, en lo económico, en diferentes cosas, justo como dices, personas que pierden el empleo y emprenden o llegan a un empleo donde están mejor y dicen, ay, o sea, como que sientes que porque ya estás ahí, estás seguro, pero no es lo mejor, pero como lo sientes seguro, mejor no me muevo, ¿no? Y hay veces que la vida te empuja y te dice, órale, y vas, ¿no? Y ahí Claro. te vas moviendo. Y de hecho hay una frase que me gusta mucho, que creo que más o menos tiene que ver con ese tema. La vi en una plática donde la chica dice, para que el músculo crezca se tiene que romper, se tiene que dañar, se tiene que desgarrar. Y es esa cicatrización interna del músculo que es la que lo hace que se va haciendo más fuerte y va creciendo. Y creo que justo va también en esta parte. Cuando podemos resolver un conflicto y vemos también las herramientas internas que vamos adquiriendo en la vida o las que adquirimos gracias o debido a ese conflicto, pues nos van construyendo, ¿no? También van formando el carácter, nuestra historia y justo poder luego estar en un lugar mejor. Por supuesto. Porque puedes estar en un lugar mejor constantemente. Cuando aprendes que hay vías adecuadas para resolver cualquier desacuerdo, cualquier controversia, sin recurrir a la violencia o sin recurrir a un enfrentamiento directo, está perfecto. Uh-huh. Mira, en nuestra cultura latinoamericana y específicamente la mexicana, hablemos de la cultura mexicana nacional, cuando se presenta un desacuerdo entre dos personas, hay una idea generalizada de busquemos a alguien que me dé la razón a mí, que le dé el castigo al otro. Eso ya no va a funcionar, eso ya no está funcionando. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en los conflictos que tengan un elemento de tipo legal o jurídico, nadie tiene la certeza del resultado que va a obtener en un juzgado. ¿Por qué? Porque si me permiten el símil, y espero que los jueces, magistrados, abogados que se dediquen a esto no se vayan a enojar conmigo, pero yo les voy a decir algo. Un proceso jurídico, un juicio, una demanda, es como un juego de cartas. Tú puedes tener un buen juego de cartas, pero si no lo sabes tirar cuando debe ser el momento, igual no obtienes el resultado adecuado. Y voy a decir ahora algo que es muy importante, que está basado en la estadística. El 80% de las personas que se ven relacionadas en un juicio, en un procedimiento jurisdiccional, no quedan conformes con la sentencia que se les dicta. Ni siquiera los que ganan. El 80%. El 80%. Wow. Es una estadística oficial Uh-huh. que se ha publicado después de estudiar a nivel nacional este fenómeno. Y entonces dices, bueno, de aquí en adelante, cuando tenga un problema con alguien, pues voy a buscar en primer lugar un arreglo pacífico. De hecho, incluso bíblicamente hay un pasaje Uh-huh. donde se dice que si tú tienes una diferencia, un problema con tu hermano y vas camino al tribunal, y arréglate con él. En el camino. En el camino, Antes no de vaya a llegar. ser que llegues allá Uh-huh. con el juez y el juez te aplica una sanción o te mete a la cárcel. Y te va peor. Es correcto. Y así es en la realidad.
Oye, Juan, me causa curiosidad, ¿cómo fue que empezaste en todo este tema de la solución pacífica de problemas? O sea, ¿hubo alguna situación en tu vida o a ti desde chiquito te gustaba estar de mediador? ¿Cómo Bueno, fue que llegaste a ese camino? debo decirte que mi formación inicial es ser abogado, Ok. pero como abogado yo buscaba la solución del conflicto. Mm, No buscaba prolongar los juicios, que en realidad poco tiempo estuve en el litigio. La mayor parte de mi vida profesional estuvo en el servicio público y de manera especial en los últimos 15 años eh, realizando procedimientos de mecanismos alternativos de solución de controversias, pero antes manejaba conflictos sociales. ok. Y siempre la visión que yo tenía, siempre cuando enfrentaba un conflicto social, era pensar cómo podíamos gestionarlo para que llegara a resolverse. Y en ese sentido, era, digamos que una orientación, era cierto enfoque que ya traía en la vida. Mm, Pero ya que me lo preguntas, voy a expresarlo tal cual. Es una dale. especie de confesión, lo hago con mucho gusto, no En sé quién me vaya a exclusiva. escuchar. Sí, en exclusiva, pocos lo saben. Hubo un momento en que yo tuve un diálogo, yo soy creyente, yo soy, puedo decir incluso, Adelante, yo sí, soy un sí. católico Ok. promedio, soy pecador como muchos, Ujú. soy católico. Y entonces en una etapa de mi vida dialogué directamente con el Creador, le dije, bueno, tú sabes que yo quiero servir a la gente, ojalá me des una respuesta para estar en un lugar donde servir a la gente. Y así fue como llegué a los métodos alternativos de solución de Te conflictos. fue llevando el camino. Su respuesta llegó en unos días y desde entonces estoy involucrado. Y déjame decirte que esta es una actividad altamente satisfactoria porque en el acompañamiento se logra algo muy importante. Yo les comento, por cierto, en esos ejercicios académicos de formación y capacitación, que si una persona no quiere ponerse al servicio del otro, no se dedica a la mediación ni a los métodos alternativos. Que si una persona no hace un esfuerzo, no puede hacer un esfuerzo para respetar la dignidad del otro, pues tampoco se mete en esto. ¿Por qué? Porque los que estamos desarrollándonos profesionalmente en este medio, todos los días escuchamos la problemática de la gente. Ujú. Y no podemos desestimar lo que significa para esas personas el vivir un conflicto con su comadre, con su compadre, o que le deban 1,000 pesos o 2,000 pesos. Algunos pensarían, si el problema que tiene con su vecino o con su compadre son 1,000 pesos, yo se los doy. Espérame. Pero ¿qué tal si detrás de esos 1,000 pesos hay una relación añeja, de amistad, de hermandad, y donde uno de ellos, el que espera recuperar su dinero, se siente defraudado, se siente engañado, se siente que el otro no honró esa amistad o ese parentesco, y entonces no son los 1,000 pesos por sí, son los 1,000 pesos sí, como punta del iceberg, pero abajo está la relación, el por qué le falló, etcétera, etcétera. Y entonces es un proceso muy interesante, donde tienes que abrirte a conocer las historias de cada persona y a darles la oportunidad de que expresen qué sienten ante la situación que están viviendo y qué piensan que pueden hacer para resolverlo junto con los demás. Es fácil, pero no lo es tanto. Es fácil cuando logras respetarlos, cuando logras que ellos te vean como alguien confiable que puede escuchar sus relatos, que puede escuchar sus historias y que va a ponerse al servicio de los demás. Porque aquí entramos a otro aspecto muy importante. El rol de las personas que hacemos este tipo de mecanismos. Nuestro rol fundamentalmente es ser imparcial. No podemos inclinarnos a favor de alguien, aunque su historia en principio nos parezca que está Dura, hablando difícil. dura, difícil, o que él es la víctima. Exacto. Justo es lo que te iba a preguntar, ¿qué haces? ¿Cómo no sesgarte hacia un lado o hacia otro cuando claramente te estás dando cuenta de que, ay, es que este se está manchando, ¿Sabes ¿no? cómo le podemos hacer? ¿Cómo? Escuchando las dos versiones
y creyendo a ambas, pero reconociendo que no vamos a buscar la verdad. Vamos a escuchar sus verdades. Claro, porque hay 3, 4 verdades, ¿no? Miles. Es más, mira, sí, como tú dices, vamos a tomar lo que tú dices, Zach. La verdad de uno, la verdad del otro. Mi verdad. Mi verdad, la verdad verdadera, si se puede decir. Sí. Y otra, si está otra persona escuchando, pues habrá otra verdad. Uh-huh. No buscamos a través de estos métodos alternativos que forman parte de la cultura de paz llegar a encontrar la verdad. Uh-huh. Eso sería muy complicado. Porque la verdad, incluso en un momento determinado, pudiera hacer que alguien tuviera responsabilidad y no puedes entonces culparlo. Porque no se trata de, como decimos en el barrio, clavarnos en la historia o únicamente en lo que falló alguien o en las fallas de ambas partes o en las fallas de todas las partes que componen el conflicto, sino que sí se debe partir de un pasado como referencia, como un marco, pero después situarnos en el presente, situándonos con elementos como este, como, oye, ¿tienen ganas de resolverlo? Oigan, ¿quieren poner buena fe? ¿Quieren trabajar juntos para construir? Ese es el presente. Y el futuro, que entonces se va a presentar, una vez que se trabaje en el presente, va a ser un futuro mejor. Oye, Juan, ¿y qué haces, por ejemplo, en un caso difícil y que ves que una de las dos partes de plano no tienen nada de voluntad? Ahí de plano dices, pues con permiso, agarro mis cosas y me voy. ¿O tratas de entenderlo mejor y llevarlo a que sí coopere? Tú tienes que hacer tu mejor esfuerzo como persona facilitadora, prestadora del servicio o mediador para que las personas se abran a la comunicación y en la medida de lo posible que también se esfuercen por construir algo. Poniendo de manera muy objetiva cuáles son las opciones que tienen para resolverlo. Tienes que decir, oye, hay dos caminos. Un camino que no es el que les ofrezco, es un camino donde ustedes se van a ver como enemigos, como rivales, donde tienen que necesariamente hacerse de los servicios profesionales de alguien, donde van a invertir más tiempo y donde su relación personal se va a ver afectada. Se va a deteriorar más. O el camino en el que les invito a participar, que es un camino de colaboración, de escucharse, de trabajar, sí, pero sobre todo de construir algo en beneficio mutuo. Ellos tendrán que decidir. Siempre en esta actividad, como en cualquier otra, tienes que respetar totalmente la voluntad y la decisión de las partes. Si a pesar de que tú crees y has tenido experiencias exitosas o de larga data en acompañamiento de solución o resolución de conflictos, si a pesar de eso ellos dicen, no lo quiero, tendrás que respetarlo, aceptar su decisión y ahí se termina la intervención. Okay. ¿Por qué? Porque este tipo de mecanismos o de métodos se basan en la voluntad de las partes. Cuando una de las partes no quiere, no se puede. No hay forma. Pero bueno, yo diría, no hay forma a través de esta vía. Habrá otras formas, también pacíficas, que hay que explorar. Pero ciertamente en cuanto a los mecanismos alternativos de solución de controversias, que se llaman MASC, pues ahí topas con pared. Al no haber voluntad en una de las partes o en las partes involucradas, ya no puedes gestionarles, ya no puedes acompañarles. Es fundamental. Oye, Juan, y en algún caso complicado en donde ves que las cosas se empiezan a poner medio calurosas, ¿qué señales o qué símbolos, qué comportamientos, sí, justo qué señales empiezas tú a identificar, lenguaje corporal, empiezan a levantar la voz y ahí como que tratas de mediar, vaya, sí, o sea, ¿Es correcto? ¿qué foquitos rojos empiezas a ver en una discusión, en un conflicto? En un conflicto, mi estimado Zach, siempre habrá emociones. Hay que permitir que las personas hablen de sus emociones y de sus sentimientos. Si no se da un espacio para que expresen, yo me siento molesto por esto, yo me considero que me has fallado por esto y por esto, pues la solución va a ser un poco artificial.
Aunque técnicamente puedes decir qué bonito acuerdo, pero si no tocaste esas fibras, no se va a gestionar integralmente el conflicto, no se va a manejar integralmente el conflicto. Entonces, todos los conflictos interpersonales tienen un ingrediente humano fundamental que es una emoción o un sentimiento involucrado. Tienes que dejar que fluyan y que hablen, pero lo tienes que hacer con la habilidad suficiente para que no escale, para que esos sentimientos, esas emociones no se vayan a manifestaciones de violencia física o de violencia verbal. Debes ser cuidadoso. En lo personal, déjame compartirte que yo he desarrollado con la experiencia, pues tengo algunos años en esto, y muchísimos temas de atención o asuntos, una técnica que tienes que usar razonablemente, que es yo la denomino la de la olla express. Ok. A una olla express tienes que permitirle que salga un poco la presión interna a través del vapor. La presión que cada persona tiene ante un conflicto que está viviendo, tienes que dejarla que salga. Voy a poner un ejemplo. En algunos casos, permito que las personas, ya después de interactuar con ellos, usen alguna palabra un poco fuerte. Si esa palabra fuerte es común entre ellos, o no significa un dato de agresión. Probablemente para mí pueda ser una palabra que no use cotidianamente, pero que ellos lo ven como algo natural. Y entonces, si no permites que ellos se expresen naturalmente, pues vas a tenerlos como con una camisa de fuerza. Deja que fluya un poco. Siempre después trayéndolos al espacio de respeto y al espacio de que es un ambiente de diálogo y que se busca resolver esto. La gente lo asimila, lo capta muy bien y trabaja muy a gusto. Pero sí tienes que dejar que surja un poco esa expresión. Y además, es muy conveniente hacerlo porque cuando las personas llegan a una sesión para hablar del problema, o técnicamente, mejor dicho, del conflicto o controversia que comparten, pues no van a llegar relajados. Todos van a llegar con una carga emocional o afectiva. Hay que permitir que lo expresen, que hablen de ello. Sí. Es mejor que digan, yo estoy enojado, a que traduzcan su enojo en acciones violentas. Claro. Sí, me parece muy, muy importante justo esto que mencionas de ir sacando la presión de a poco justo para que no llegue el momento en el que explotes, ¿no? ¿Y qué herramientas o qué herramientas o qué tips le podrías compartir a las personas que nos están viendo o escuchando por si tienen algún conflicto en este momento? Voy a recapitular. Reconocer el conflicto, obviamente, tener la voluntad y conocer la perspectiva o desde dónde está viendo la otra persona ese conflicto. ¿Qué otras cosas nos podrían ayudar? En primer lugar, lo que tú has señalado me parece perfecto. Lo otro es reconocer que el otro tiene derecho a estar molesto, que el otro tiene derecho a no pensar como tú, porque eso implica el reconocer que la otra persona tiene que vivir su propia experiencia de vida y que no necesariamente el que no actúe como tú quieras significa que es tu enemigo. En primer lugar, yo diría que eso es. Con ese ejercicio que se dice rápido, pero que implica un esfuerzo especial, se podrían cambiar muchas cosas. Pero en particular, algo que es muy importante es buscar el acompañamiento o la asistencia de un tercero, que sea imparcial. ¿Por qué hablo de ello? Porque cuando dos personas quieren directamente comunicarse o dialogar sobre un asunto, sobre todo si tiene elementos muy fuertes de tipo emocional, va a darse como un cortocircuito. Cuando interviene un tercero, haz de cuenta que actuamos como pararrayos y facilitamos una comunicación más tranquila, una comunicación asertiva
Y entonces se pueden expresar ellos de mejor manera, sin agredirse, sin que directamente se ataquen, se descalifiquen. Porque consciente o inconscientemente te utilizan a ti como puente de comunicación. Ujú. Aunque estuviera aquí otra persona compartiendo el mismo conflicto, si yo fuera uno de ellos, seguramente te diría, es que, mire, mediador Zach, te vamos a dar ese calificativo ahora, es que él debe entender que no me ha pagado, aunque esté aquí él, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Pero te lo dice a Dile ti. que... sí. A veces les digo, pues ahí está, pero te utilizan a ti como antena Ujú. y entonces esa carga te la dirigen a ti, aunque el otro esté presente. Y eso es muy interesante. Tiene un efecto como sanador, como catalizador para que la comunicación y el diálogo fluya. Oye, Juan, ¿y cuál ha sido el conflicto de los conflictos más difíciles que te ha tocado mediar hasta este momento? Todos y cada uno de los conflictos tienen su Su dificultad, complejidad. claro. Sí. No sabemos qué va a entrar por la puerta de la sala de mediación. A lo mejor puedes esperar un conflicto comunitario y dices, bueno, pues, se llevan mal, pero no sabemos qué tan mal? intenso, sí, claro. Hay ocasiones en que en gestión de conflictos familiares, hablando específicamente de divorcios, Ujú. los esposos, los todavía esposos, llegan hasta felices y riéndose. Pero hay otros casos de la misma naturaleza, de conflictos familiares vinculados a una disolución de un vínculo, donde hay sentimientos heridos, donde hay resistencia incluso de una de las partes para acceder a firmar un convenio de divorcio. Entonces, no sabemos qué se va a presentar. Siempre debes estar en el manejo de lo que se conoce como los escenarios, la teoría de escenarios, esperando lo peor. Lo peor en el sentido de que puede ser lo más complicado. Puedes pensar, a ver, lo que viene puede ser lo más complicado. Entonces hay que manejarlo. ¿Cómo puedes hacer que esos métodos o mecanismos funcionen? Pues en principio expresándoles tu respeto como personas. Ujú. Si desde que entra una persona a recibir tu servicio se siente verdaderamente atendida, se siente respetada, yo te digo que tienes el 80 o 90% de posibilidades de que funcione bien el mecanismo, de que el procedimiento se lleve a cabo bien. Si tú le dices a alguien, voy a hacer el ejemplo contigo, si me permites. Claro. Bienvenido, Zach, ¿cómo estás? Sí, sí. Y no te miro. ¿Tú crees que voy a generar una conexión personal? Claro, me voy a sentir poco importante, como que soy un cliente más, una persona más, como que no tienes realmente un interés en ayudarme, ¿no? Tú sigue hablando, por favor, Zach, estoy muy interesado en tu... Sí, ignorado. Desde el primer momento debes poner toda tu atención en él o en ellos, en su persona, en su conflicto. Con eso les estás diciendo, yo estoy a su servicio y estoy comprometido a ayudarles. Siempre expresándoles que la última palabra, que la decisión final es de ellos. Tú les dices, ¿quieren que caminemos juntos? Yo le entro. Pero si ustedes en un momento determinado dicen, ya no quiero caminar, yo tengo que respetar y ya no caminamos. La cosa es que en este tipo de intervenciones de cultura de paz, en este tipo de intervenciones pacíficas, se busca siempre que el grupo camine junto, ya sea 2 o más personas y el facilitador o el prestador de servicio. Tenemos que caminar juntos. Si no caminamos todos, no se camina. Esto es fundamental. Y me imagino, retomando este tema de, en caso de los divorcios, creo que lo difícil es cuando, justo como dices, hay partes emocionales muy involucradas, ¿no? Probablemente a lo mejor de algún engaño, alguna situación más difícil, más compleja. Ahí, además de escuchar a las otras partes, ¿hay algo que haces diferente cuando hay algún componente emocional muy fuerte?
Ahí te va, es una excelente pregunta. La justicia en México está evolucionando Ujú, y en la actualidad va a presentarse a corto plazo algo que se llama justicia restaurativa, ujú, donde incluso habrá ejercicios o acompañamiento especializado para todo el núcleo familiar, porque la realidad que van a vivir es diferente. En, en la actualidad se está trabajando en ello, pero lo que te puedo decir es que cada conflicto familiar tiene también componentes especiales. No es lo mismo un divorcio donde hay hijos a donde no hay hijos, ujú. pero puede ser intenso también un divorcio sin hijos. Ujú, Alguien podría decir, pues ya tienen 20 años separados y no significa nada. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo lo vivan? Entonces tienes que ser muy respetuoso y cauteloso con ese acompañamiento, ujú. con esa asistencia, porque la historia no la conocemos. Y utilizando refranes y dichos como tú lo haces, caras vemos, corazones no sabemos. Puede ser que los veas ingresar muy felices y que a los 15 minutos Se desplome. se desplome y surjan situaciones de crisis muy fuertes. Entonces, Mm, tienes que ser muy respetuoso, tienes que poner lo mejor de tu persona y obviamente los conocimientos especializados, técnicas y herramientas, que son ujú. muchísimas. Espero que algún día podamos hablar de alguna. Sí. De tal manera que ellos sientan que son importantes para ti, sientan que tú estás a su servicio, al servicio de todos los Ujú, involucrados, porque eso les da la tranquilidad de saber que no hay una persona que está liando a otra, que no va a haber un equipo en contra de él, sino que todos en forma conjunta van a hacer un esfuerzo para caminar juntos en la búsqueda de una solución pacífica. Oye, Juan, ¿y hay situaciones en las que te apoyas con otras especialidades? Porque estoy escuchando que a lo mejor mucho tiene que ver también con el tema de psicología, ¿no? No sé si en algún caso un poco más específico, hasta con algo de psiquiatría, que hay o algún tema de depresión, de ansiedad involucrada también en el conflicto. ¿Te ha tocado también involucrarte con otros especialistas o derivar a las personas a? Siempre que se vea necesario que intervengan otras personas con alguna especialidad, es conveniente hacerlo. Te adelantaba ya que una cara de la justicia mexicana en poco tiempo va a ser la justicia restaurativa, Ujú, donde habrá espacios muy importantes para la intervención de psicólogos, psiquiatras o incluso otros especialistas, ujú. porque ciertamente hay componentes que pueden requerir la atención de algún profesionista muy especializado. Ya más específico. Pero si haces una buena gestión en el plano del manejo de conflictos interpersonales, puedes ayudar a que a pesar de cuestiones emocionales vaya fluyendo bien Mm. el procedimiento, el mecanismo. Ok, me imagino que ya también hay hasta algunas habilidades medio de psicólogo vas tomando, ¿no? De escuchar, de analizar, de... Esta es una actividad multidisciplinaria o pluridisciplinaria, como le quieras poner, Ujú, donde convergen técnicas y herramientas de diferente naturaleza. Hay un componente jurídico, sí, porque tienes que buscar en determinados conflictos, en los conflictos que tengan trascendencia jurídica, que los acuerdos estén enmarcados en la legalidad, ujú, que estén apegados a la ley, y entonces el documento que surge, que se llama convenio, tiene que estar bien elaborado, sustentado en el derecho. Tiene que haber manejo de emociones. Ahí utilizas herramientas de corte psicológico, comunicación. mm, Hay un componente muy fuerte de tipo comunicacional. Yo diría que en realidad el diálogo, la comunicación, es la principal herramienta para la gestión de conflictos. ujú. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer a través de las historias de ellos, vas a permitir que ellos escuchen y vas a hacer el eco de ellos. A veces tendrás que usar determinadas técnicas
para darle un mejor sentido a lo que expresan las personas. De tal manera que lo que expresaron que puede tener un impacto o una carga, por así decirlo, negativa, se transforme no artificialmente en algo positivo, pero que se advierta que puede ser neutral o positivo. Pongo el ejemplo. Si una persona se queja de que su vecino últimamente hace ruido, hace fiestas, pero al mismo tiempo refiere que durante 25 años fueron los mejores amigos y que llevó a su mamá, o le ayudó a llevar a su mamá al hospital y que cuidaba al perro, etcétera, pues hay elementos que se desprenden de valor de sus narrativas y tienes que estar muy alerta para, en ese ejercicio de comunicación, decir, bueno, entonces, de acuerdo a lo que tú has dicho, últimamente a tu vecino le da por organizar fiestas, pero durante mucho tiempo fueron muy buenos vecinos, muy buenos amigos, y recibiste ayuda de él. No, pues sí, pero últimamente, el caso es que estás haciendo que reflexionen. No estás inventando, no estás haciendo una inferencia de la nada, no estás diciendo, a mí se me ocurre que eran buenos amigos, no. Los elementos para manejar pacíficamente el conflicto surgen de lo que las propias partes expresan o narran. Y el hecho de que haya un mediador en algunas ocasiones, como lo mencionas, les puede dar una perspectiva o una solución que probablemente a ninguna de las dos partes se les había ocurrido, ¿no? Ya analizando las dos necesidades, digamos, una tercera parte que no está involucrada en el conflicto, pero que pueda ayudar a dar esta otra tercera, cuarta opción, ¿no? Ahí estaríamos hablando más que de un mediador, de un conciliador, que son figuras muy parecidas. Digo, la mediación y la conciliación son hermanas gemelas, pero son diferentes. Pero diferente nombre, ¿no? Diferentes nombres. En esencia, los dos son mecanismos alternativos. Los dos implican que intervenga un tercero, con la diferencia que en la conciliación, el prestador de servicio, el facilitador, puede formular propuestas o sugerencias que ellos revisan y ellos determinan. En la mediación, técnicamente, el prestador de servicio, el facilitador, que así se llama también, no genera esas propuestas. Aunque la línea es muy delgada, podríamos pensar que en algunos casos se puede estar primordialmente en mediación, pero quizá en la etapa de negociación, donde ves que se atoraron, decir, bueno, en otra situación, las personas que compartían un problema similar a ustedes identificaron la necesidad de contar con un avalúo. No le estás diciendo, hagan un avalúo y van a con eso. Estás diciendo, les puede servir. Sí. Sobre todo cuando están empantanados en la búsqueda de la solución. Eso dependerá de ellos. Muy bien, Juan, pues qué interesante. Ya para ir terminando y para ir cerrando, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que podemos vivir mejor? En primer lugar, queriendo vivir mejor. Pero ¿cómo lo traducimos? Yo lo traduciría en 3 puntos muy específicos, 3 puntitos muy específicos. Número 1, reconocer y aceptar que todos vamos a tener conflictos a lo largo de nuestra vida. Número 2, entender que es mejor enfrentar, gestionar y vivir constructivamente esos conflictos que tratar de ignorarlos o de manejarlos a través de la violencia o a través de formas donde las personas que comparten el desacuerdo se conviertan en enemigos o se conviertan en rivales. Y número 3, siempre pensar que el camino pacífico va a producir acuerdos que beneficien a todos los involucrados. Pues Juan, muchísimas gracias de nuevo por haber estado por acá con nosotros. Espero que luego nos demos otro tiempo para seguir charlando más del tema. Zach, a la orden y a la orden de tu público, con todo gusto, ha sido una experiencia muy interesante. Muchas gracias. Y amigos, los invito a que se suscriban, comenten y compartan este material para alguien que les pueda servir. Y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias.